Lucía tenía solo 7 años, pero su corazón ya cargaba con más dolor del que muchos adultos conocen. Desde que nació, su vida estuvo envuelta en lágrimas y oraciones. Su madre falleció al darle a luz y su padre, bueno, simplemente desapareció, como si el miedo o la desesperanza se lo hubieran tragado. Pero incluso en medio de tanto sufrimiento, Dios estaba ahí, observando cada paso de esa pequeña alma inocente. Su abuela Rosa se convirtió en su ángel con una fe que parecía inquebrantable. Ella le enseñaba a Lucía a orar cada noche antes de dormir. Aunque estemos solas, Dios nunca nos abandona, le decía con ternura, mientras juntas recitaban un Padre Nuestro. Esa escena, bajo el techo humilde de adobe, era un verdadero acto de esperanza y confianza en el poder de la oración. La pobreza era dura, casi como aquellas pruebas que enfrentaron los grandes personajes de la Biblia, como Job, que lo perdió todo pero nunca perdió la fe. Lucía, aún tan pequeña, ya empezaba a entender que la vida podía ser injusta, pero que había un refugio seguro en el amor de Dios. Su mirada, a pesar de triste, reflejaba una pureza y una esperanza que solo un niño podría tener. El hambre y el frío se convirtieron en visitantes constantes. Muchas noches, Lucía se iba a dormir sin haber comido, abrazando su muñeca de trapo y orando en silencio para que Cristo les enviara un milagro. Y aunque no llegara la comida, siempre llegaba una paz misteriosa a su corazón. Era como si Dios la abrazara diciéndole: «Resiste, pequeña, no estás sola». Así como el joven David, que enfrentó al gigante Goliat con solo una honda y una piedra, Lucía enfrentaba su propio gigante, la pobreza extrema. Pero igual que David, ella tenía una arma poderosa, la fe. Y esa fe, sembrada en su corazón desde la infancia, sería la semilla de una transformación que ni ella misma imaginaba. Y aquí empieza verdaderamente su historia. La abuela Rosa era como aquella viuda de Sarepta, la que con solo un poco de harina y aceite confió en las promesas de Dios y nunca dejó de tener alimento. Cada día, con manos temblorosas, pero con un corazón firme en la fe, ella luchaba para darle lo poco que tenía a Lucía. A veces cocinaba una sopita aguada, otras veces apenas calentaba agua con un poco de sal, pero siempre con la esperanza de que el Señor supliría sus necesidades. Había noches en que Rosa fingía haber comido solo para que Lucía no se preocupara. Con una sonrisa forzada le decía: «Hoy no tengo hambre, mi niña, pero tú necesitas fuerzas para seguir creciendo». Esa bondad, esa compasión, reflejaba el amor puro que solo una abuela que ha pasado por muchas oraciones y lágrimas podría ofrecer. Era un acto silencioso de caridad, una entrega total que parecía invisible a los ojos del mundo, pero que Dios veía desde el cielo. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo o alimentos, Rosa se arrodillaba frente a su pequeño altar hecho con retazos de madera. Cerraba los ojos, juntaba las manos y con voz temblorosa, pero llena de convicción, pedía a Cristo protección y sustento. Su oración era como la de Ana, la madre de Samuel, una súplica que nacía desde lo más profundo del alma, llena de esperanza y de fe verdadera. Lucía, aunque era pequeña, observaba todo con esos ojos curiosos llenos de inocencia. Ella aprendía que el amor de Dios no siempre se mostraba en grandes milagros visibles, sino en los gestos simples del día a día, en una manta compartida, en un pan partido por la mitad, en una caricia que decía más que 1000 palabras. Cada sacrificio de su abuela era una lección de vida, un ejemplo de superación y de entrega sin medida. Y mientras el viento frío golpeaba las paredes de adobe de aquella humilde casita, Rosa seguía confiando. Sabía que, así como Dios había alimentado a los israelitas en el desierto con el maná del cielo, algún día llegaría también para ellas un milagro.
Esa fe inquebrantable, tejida con hilos de oración y esperanza, era el regalo más grande que podía dejarle a su nieta, aunque aún no sabían lo que el destino les tenía preparado. El invierno llegó como una dura prueba, envolviendo todo el altiplano andino en un frío que calaba hasta los huesos. La pequeña Lucía, con su frágil cuerpecito, temblaba cada noche bajo una cobija demasiado delgada para tanto hielo. La abuela Rosa, aunque agotada, seguía levantándose antes del amanecer para buscar alguna solución. Igual que el profeta Elías cuando enfrentó la sequía, Rosa confiaba en que Dios enviaría provisión, incluso en medio de las circunstancias más imposibles. Día tras día, Rosa emprendía largas caminatas hacia el pueblo más cercano. Cruzaba caminos polvorientos y cuestas empinadas con la esperanza de conseguir algo de comida. En cada paso, sus labios se movían en una oración silenciosa, pidiendo a Cristo un poco de bondad en el corazón de alguien que pudiera ayudar. La esperanza era su única compañera fiel en ese trayecto lleno de cansancio y dolor. Pero las puertas se cerraban una tras otra. La indiferencia de la gente era como un látigo para su corazón. Algunos le daban la espalda, otros simplemente ignoraban su súplica. Rosa sentía el peso de la desesperanza, pero nunca dejó que Lucía lo notara. Igual que María, la madre de Jesús, que guardaba en su corazón el dolor sin mostrarlo al mundo, Rosa seguía adelante con una fe que no se quebraba. Cuando parecía que todo estaba perdido, un joven desconocido se detuvo frente a ella. Le ofreció un pequeño saco de papas, como si Dios hubiera tocado su corazón en ese instante. Rosa lo recibió con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Cristo por ese milagro inesperado. Aquel gesto sencillo fue, para ella, como el milagro de los panes y los peces, multiplicándose en las manos de Jesús. Con el corazón un poco más aliviado y las fuerzas casi agotadas, emprendió el regreso a casa. Cada paso era un acto de superación, un esfuerzo heroico alimentado solo por la esperanza de ver a Lucía sonreír al recibir esas papas. No sabía que aquel sería su último viaje, pero sí sabía que su fe le daba las fuerzas necesarias para seguir un día más confiando en que Dios jamás las abandonaría. El regreso de Rosa fue más lento de lo habitual. Su cuerpo, debilitado por días de hambre y frío, apenas respondía, pero su corazón seguía empujándola, movido por ese amor incondicional que solo una abuela de fe profunda podría tener. Como Jesús llevando la cruz, cada paso de Rosa fue un acto de sacrificio, una entrega total, hecha con la esperanza de llegar a casa y alimentar a su nieta. En medio del camino, el cansancio la venció. Se sentó a un lado del sendero, cerró los ojos y con sus últimas fuerzas elevó una oración sencilla pero poderosa. Señor, cuida de mi Lucía. No permitas que le falte tu amor. Esa fue su última súplica, una muestra de fe y compasión que quedó suspendida en el aire frío de la tarde andina. Allí, en silencio, partió de este mundo, pero su espíritu ya ascendía, abrazado por el amor de Dios. Lucía, preocupada por la tardanza, salió a buscarla. Sus pequeños pies descalzos recorrían el mismo sendero que tantas veces había visto a su abuela caminar. Al encontrarla tendida en el suelo, la niña la abrazó con todas sus fuerzas, como queriendo devolverle la vida con ese simple gesto. Lloró, gritó y oró. Una oración de esas que solo una niña con un corazón roto puede hacer, llena de dolor, pero también de una inocente esperanza. Aquel momento fue como el llanto de Marta y María cuando perdieron a Lázaro. Lucía no entendía por qué Dios permitía tanto dolor, pero en su interior una pequeña chispa de fe seguía encendida. Se aferró a la ropa de su abuela, suplicando a Cristo un milagro, uno de esos que ella había escuchado en las historias bíblicas contadas por Rosa. La esperanza, aunque frágil, seguía latiendo en su pecho,
y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Lucía permaneció allí, junto a su abuela, como una pequeña guerrera de la fe. No sabía lo que vendría después, pero en su corazón de niña ya empezaba a formarse la certeza de que Dios no la dejaría sola. Igual que Jesús lloró por su amigo Lázaro, Dios también veía las lágrimas de Lucía, y muy pronto enviaría una respuesta. La noche cayó sobre el altiplano, envolviendo todo en un silencio profundo, roto solo por los sollozos de Lucía. En medio de ese dolor tan grande, cuando parecía que ya no había esperanza, algo extraordinario sucedió. Una luz suave, casi dorada, comenzó a iluminar el lugar donde estaba la pequeña. Frente a ella apareció un ángel lleno de pureza y bondad, con una mirada que transmitía una paz que iba más allá de las palabras. Como en la Biblia, cuando el ángel se le apareció a los pastores para anunciar el nacimiento de Cristo, Lucía sintió que Dios le estaba hablando directamente a su corazón. El ángel, con voz dulce y serena, le dijo: «Tu abuela está ahora en el cielo, en los brazos de Dios. Ya no sufre, ya no tiene hambre ni frío, y tú, pequeña, no estás sola. El Señor está contigo». Esas palabras fueron como un bálsamo sobre su herida, trayendo esperanza a su corazón roto. Fue como cuando Jesús dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo, porque Él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. De pronto, una mujer vestida de blanco apareció en el camino. Su rostro reflejaba compasión y ternura, como si fuera una enviada directa de Dios. La tomó entre sus brazos, la consoló y la llevó a casa. Y lo que parecía imposible, sucedió. Al llegar, la mesa, que antes estaba vacía, ahora tenía comida. Panes, frutas y una sopita caliente. Era un milagro. Como en la multiplicación de los panes y los peces, Cristo estaba mostrando su bondad y su poder de forma clara y palpable. Lucía comió entre lágrimas, agradeciendo a Dios en cada bocado. La mujer la acompañó esa noche, arropándola con cariño y ayudándola a orar. «Señor, gracias por este milagro, gracias por no dejarme sola», murmuró Lucía con una fe renovada. Aquella oración, sencilla pero llena de esperanza, subió como perfume agradable ante el cielo, mostrando que incluso las oraciones de los más pequeños tienen un poder inmenso. Desde ese momento, Lucía comenzó a sentir que su vida estaba en manos de Dios. Cada vez que el viento soplaba suavemente o cuando un rayo de sol entraba por la ventana, ella creía que era una señal del cielo, un abrazo de su abuela o un recordatorio de que Cristo la acompañaba. La fe que crecía en su interior era como una semilla que Dios mismo había plantado y estaba comenzando a florecer. Los días siguientes no fueron fáciles para Lucía. La ausencia de su abuela dolía como una herida abierta que no cerraba. Sin embargo, cada amanecer traía consigo pequeños recordatorios del amor de Dios. Una mariposa que revoloteaba cerca de la ventana, un rayo de sol que iluminaba justo su rincón de oración, o incluso un vecino que, sin motivo aparente, dejaba un poco de pan en la puerta. Eran señales, pequeños milagros que sostenían su esperanza, como cuando Dios envió el maná a su pueblo en el desierto. Lucía comenzó a entender que la oración no era solo para pedir, sino también para agradecer. Cada noche, arrodillada junto a su camita, levantaba su voz al cielo: «Gracias, Señor, por este día. Gracias porque sé que tú estás conmigo». Su fe crecía, como el pequeño Samuel que desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios y obedecerle. Lucía sentía que, aunque era solo una niña, su oración llegaba hasta lo más alto del cielo. Con el tiempo, su carácter se transformó. La tristeza seguía ahí, pero ya no la dominaba. Ahora tenía una fuerza interior que la ayudaba a seguir adelante. Como David antes de enfrentarse a Goliat, Lucía comenzó a descubrir que dentro de ella había una valentía que no conocía.
La esperanza empezó a ocupar el lugar del miedo, y la fe se convirtió en su escudo ante cualquier dificultad. Los vecinos, que antes apenas notaban su presencia, empezaron a verla diferente. Algunos la llamaban la niña de la fe, porque siempre que algo iba mal, Lucía decía con una sonrisa: Dios tiene un plan, solo hay que confiar. Su testimonio comenzó a tocar corazones, mostrando que incluso en medio de la pobreza y el dolor, la bondad y la compasión podían florecer como flores en medio de un terreno árido. Y así, día tras día, su vida fue una muestra de superación. Cada pequeño logro, cada risa recuperada, cada oración respondida, era una confirmación de que Cristo estaba obrando en su historia. Lucía aprendió que el verdadero milagro no siempre era cambiar las circunstancias. A veces, el milagro más grande era la transformación del corazón. Y ella, con su inocencia y pureza, estaba viviendo esa transformación en carne propia. El tiempo pasó, y aunque Lucía seguía siendo fuerte en su fe, su pequeño cuerpo comenzó a mostrar señales de debilidad. El hambre y el frío de tantos días sin cuidado empezaron a cobrar su precio. Pero en lugar de sentir miedo, ella sentía una paz profunda, como aquella que Jesús prometió a sus discípulos antes de partir. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lucía sabía en su corazón que algo especial estaba por suceder. Una tarde, mientras descansaba en su cama de adobe, cerró los ojos y sintió una brisa cálida acariciando su rostro. Abrió sus ojos espirituales y allí estaba. Su abuela Rosa, radiante, envuelta en una luz que no se parecía a nada de este mundo. Lucía sonrió con la pureza de un ángel y sin dudarlo extendió sus brazos. La abuela la abrazó fuerte, con ese mismo amor que siempre le había dado en vida, pero ahora multiplicado por la eternidad. En ese instante, como en la historia del hijo pródigo que fue recibido con los brazos abiertos, Lucía sintió que todo su dolor quedaba atrás. Ya no había más hambre, ni frío, ni soledad. Todo era luz, amor y una felicidad que ninguna palabra humana podría describir. Cristo mismo, en su infinita bondad, le regalaba ese momento de reunión, cumpliendo su promesa de que aquellos que sufren en la tierra serán consolados en el cielo. Mientras juntas ascendían, Lucía vio desde lo alto su humilde casita, el camino polvoriento, las montañas, pero en su corazón ya no había tristeza, solo gratitud y esperanza. Sabía que su historia, aunque breve en la tierra, había sido una historia de superación, de milagros y de fe. Una historia escrita por la mano de Dios, donde cada lágrima fue contada y cada oración escuchada. Así, entre cánticos celestiales y una paz indescriptible, Lucía entró al cielo, tomada de la mano de su abuela. Y en ese nuevo hogar, rodeada de amor eterno, comenzó una vida sin dolor, donde la bondad y la compasión de Dios serían su compañía para siempre. Una vida donde la esperanza nunca terminaría y donde la inocencia y la pureza de su corazón serían celebradas por toda la eternidad. ¿Qué te ha dejado esta historia en el corazón? ¿Alguna vez sentiste que Dios te abrazó justo cuando más lo necesitabas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte y orar contigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos relatos que pueden transformar tu fe y tu vida. Mira ahora el siguiente video recomendado que aparecerá en la pantalla. Te aseguro que será otro mensaje de esperanza y amor. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en el próximo video.